1200 años antes de Cristo, los fenicios viajaron por mar para llevar sus mercancías. En el siglo XIX, el ferrocarril aceleró el transporte de productos de un país a otro. Los paradigmas y las tecnologías cambian. Día a día las fronteras se desdibujan y las distancias se acortan. Hoy para vender, el mundo está a un clic de distancia y los negocios son digitales. Bienvenidos a Negocios Digitales. En esta edición, ¿cuál es la diferencia entre hacer publicidad en Google y en las redes sociales? ¿Cómo mantener la atención de mis seguidores en Facebook? Y si tu empresa ya tiene un canal de venta por Internet, ¿cómo mejorar esos resultados? Seguinos con el hashtag Negocios Digitales en Twitter y déjanos tu comentario en nuestra página de Facebook. Esperamos que este programa te ayude a crecer. ¿Cómo hace Google para encontrar la respuesta justa a esa pregunta que le estamos haciendo? ¿Magia? No. Se lo preguntamos a Matías Fuentes, que desde Google nos dice algunos de los 200 indicadores que componen el algoritmo del famoso buscador. Además le preguntamos cómo es que influye nuestra posición geográfica en los resultados de búsqueda, pero también y sobre todo, cómo impactan esos factores sobre nuestro negocio. Cuando una persona ingresa en google.com o en google.com.ar e ingresa una palabra en la caja blanca de búsqueda, Google lo que hace es ir a buscar ese término dentro de su índice, que tiene registrados millones y millones y millones de páginas web, y te ofrece el mejor resultado que se adapta a la búsqueda que vos estás haciendo. Larry Page, el fundador de Google, dice que el buscador perfecto es aquel que entiende exactamente lo que vos como persona, como usuario, estás buscando y te responde con exactamente lo que necesitas. Para eso tiene distintas variables o señales. Hay más de 200 señales, que es lo que compone el famoso algoritmo de Google, que lo que hace es determinar cuál de los resultados que tiene en su índice va a ser el más adecuado o el que mejor responde a la pregunta que vos estás haciendo. Entre esas 200 variables, la que más se conoce es la de referencia. Entonces, cuando vos tenés un sitio al cual tiene links de otros sitios que dirigen hacia él, da a entender que es un sitio que es importante, que tiene información que le va a servir a las personas. Entonces, como esa señal, hay muchísimas, más de 200, que componen el algoritmo y que hacen que cuando vos buscas, no sé, qué hora es en tal país o cómo se cocina el chivito al horno, te tenga Google una respuesta que sea exactamente lo que vos necesitas. Todas las tendencias están mostrando que cada vez más gente se conecta a Internet a través de los dispositivos móviles, principalmente celulares, pero eso abarca celulares, tabletas. Y lo que pasa es que hoy, si tu compañía o tu sitio no está adaptado para móviles, una de las cosas que va a pasar es que van a ser más difícil de que te encuentren, ¿no? Uno de los últimos cambios en el buscador apunta a eso, a privilegiar en los resultados aquellos sitios que estén adaptados para móviles. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros estamos siempre pensando en el usuario. Si una persona ingresa desde una computadora, desde un teléfono celular y hace una búsqueda por rosas y vos tenés una florería y tu sitio no está preparado para móviles, entonces no puede leer la información, no puede acceder a lo que necesita, obviamente no va a tener la mejor de las experiencias. Entonces lo que está haciendo Google es privilegiar aquellos sitios que estén adaptados para móviles. En la cabeza hoy del tipo que tiene que tomar decisiones de marketing, me parece que tiene que pensar más allá de las cuestiones técnicas y más comerciales, es entender que del otro lado hay una persona que hoy se mueve desde el teléfono celular, que accede a Internet cada vez más a teléfono celular, y desde el punto de vista de Google, las búsquedas realizadas en móviles están creciendo cada vez más. Si alguien busca desde distintos países de Latinoamérica un mismo término, no necesariamente va a encontrar los mismos resultados. ¿Por qué? La ubicación donde la persona está realizando esa búsqueda es una de las variables que el buscador tiene en cuenta a la hora de ofrecer resultados. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las flores o de los chocolates, si yo quiero comprar ese producto y estoy acá en Córdoba y me aparece un resultado de Buenos Aires o de Perú o de Colombia, la verdad es que la experiencia no va a ser buena, porque lo que yo quiero lograr, que es comprar un producto, no lo voy a poder conseguir.
Hemos visto en programas anteriores las posibilidades que nos da de hacer publicidad en Internet respecto de medios tradicionales. Pero nos preguntamos, ¿conviene hacer publicidad en redes sociales o en buscadores? Se lo preguntamos a Miki Hanover, que nos dice cuál es la diferencia entre hacer publicidad en Twitter, en Facebook o en Google. Las diferencias entre pautar en Google, en Facebook y en Twitter también están ancladas al objetivo, pero depende primordialmente de las características de cada medio. Es decir, por ejemplo, en Google podremos usar las búsquedas para buscar clientes que estén mucho más interesados en realizar una compra que, por ejemplo, si los encontráramos en una red social. Es decir, si alguien busca, por ejemplo, comprar entradas para el teatro en Google, va a estar muchísimo más interesado en realizar una compra que si nosotros simplemente lo segmentamos vía Twitter y no conocemos su interés. Respecto a Facebook, por ejemplo, nos permite utilizar segmentación en función de los intereses, de la edad, del sexo e incluso en algunas regiones de Latinoamérica o de Estados Unidos específicamente, podemos segmentar por comportamientos de dicho usuario. Por ejemplo, si utiliza apps para viajar, si compra pasajes desde el celular o si alguna vez ya estuvo en relación con nuestra marca. Respecto a Twitter, pautar en Twitter requiere mucho más inteligencia en el sentido de que no necesariamente tenemos dicha información para segmentar, sino que trabajamos más con los followers y los intereses que tiene la persona, el usuario a la hora de seguir a otros usuarios. En Twitter tenés la posibilidad de segmentar a través de, por ejemplo, los usuarios que sigue la persona que es parte de tu segmento. Es decir, podés ingresar el nombre de usuario, el handle, el arroba en Twitter de la persona que te interesaría que sea el interés a los cuales los demás usuarios siguen. Por ejemplo, si nosotros segmentáramos un usuario que es @mikihano, podríamos llegar a todos los usuarios que me siguen en Twitter. También podemos utilizar intereses o incluso también comportamientos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ir directamente al mercado estadounidense y seleccionar distintas categorías que nos permitirían a nosotros llegar directamente a usuarios que tengan un comportamiento específico online, como puede ser, por ejemplo, estar relacionado con finanzas, con estilos de vida, con filantropía, incluso seguir distintas marcas o hacer distintas compras que pueden o no ser estacionales, como por ejemplo hacer un viaje de esquí. Si tu empresa o negocio ya tiene presencia o quiere tenerla en las redes sociales, sabemos que uno de los aspectos claves es captar nuevos seguidores y mantener el interés a lo largo del tiempo de tu comunidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Generando contenido atractivo y de calidad. Ahora, ¿cuáles son los aspectos esenciales a la hora de generar ese contenido? Se lo preguntamos a Pablo Martín Fernández, coordinador de innovación editorial en Chequeado.com, que desde Argentina nos dice esto. Primero, ¿cómo generar buen contenido? Depende obviamente mucho de lo que quieran hacer, ¿sí? O sea, del tema, digamos. No es lo mismo hablar de un tema que es liviano, por ejemplo, no sé, deportes, digamos. Liviano, digo, que generan más atracción para el público, que si estamos hablando de un estudio de abogados, por ejemplo. Pero en todos los casos, me parece que algo básico es pensar qué te gustaría leer si no fuese una persona especializada en eso. Y ese siempre es un buen disparador. Después, otra manera obvia es revisar qué está haciendo la competencia, ¿sí? No siempre lo que está haciendo está bueno, pero está bueno ver también qué se está haciendo en el mercado. Y después tratar de generar un proceso que haga que ese contenido no se haga una sola vez. Eso también es importante. O sea, si de alguna manera logramos encontrar un contenido que creemos que está bueno, que el público lo recibe bien, que lo comparte, etc., generar la consistencia a lo largo del tiempo, porque si yo lo único que hago es publico un post o un video o una serie de tweets buenos, pero después no genero constancia, nadie va a volver, y en general los medios y las empresas buscan que el público vuelva. Así que eso me parece que es central. Generar contenido atractivo y generar consistencia a lo largo del tiempo. En términos generales, me parece que tiene que ser no dejar a gente afuera, hacerlo lo más llano posible. No por eso tratar de tonto al público, pero si uno quiere que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, es no hablar con jerga, por ejemplo, evitar la jerga,
Si damos por sentado que algo lo va a entender todo el mundo, bueno, pasárselo a alguien que no sea de ese campo, así de simple, mandarle el texto, pegar un mail y decir, ¿entendés esto? O un video, ¿entendés esto? Y posiblemente las palabras que no se entienden explicarlas, no cuesta nada. Muchas veces el video, una buena imagen, una buena visualización te resuelve cosas que el texto no te resuelve. También está bueno apoyarse en eso. No necesariamente tiene que ser un texto largo, no necesariamente tiene que ser un video largo, se puede resolver con un bind de 6 segundos, se puede resolver con un post de 200 caracteres. Tratar de que te ayude para contar la historia que se quiera contar, sea cual sea. Me parece que eso es bastante clave. Y me parece que siempre la clave es qué están buscando, ¿no? Si lo que están buscando es generar contactos, es una cosa, posiblemente pueda ayudarles, tendrían que ser creativos, obviamente hay que ser mucho más creativo con un contenido arduo, como puede ser el legal, por ejemplo, que con algo más, un poquito más light, pero contactos quizás se puede lograr. Si lo que quieren buscar es directamente generar negocios, y hay que ver, porque en el caso de un abogado, ¿qué estaría generando? Quizás podés generar top of mind y que después se acuerdan de vos cuando te necesiten, pero me parece que siempre, para no poner el carro delante de los caballos, es pensar qué es lo que querés lograr con eso, y en base a eso, que en muchos casos directamente desde que en algunas empresas descarta quizás hacer algo demasiado ambicioso, empezar a actuar, pero siempre pensar qué querés lograr. Y ahí muchas cosas se descartan, quizás, no sé, pensás usar Twitter y te das cuenta que no, que le tenés que apuntar a la masa que está en Facebook, o querés hacer algo un poco más, no sé, de diseño y lo querés hacer en Instagram, entonces tenés que pensar qué querés hacer. En la pizarra de hoy nos preguntamos cómo toma la decisión de compra una persona hoy. Un ser humano, un usuario, ¿cómo compra? ¿Cómo es que se va formando la idea en su cabeza de qué producto tiene que comprar? Hace muchos años, Google publicó un libro llamado El Momento Cero de la Verdad, Zero Moment of Truth, ZMOT. Si lo buscas en Google, busca ZMOT en español y te vas a poder descargar ese PDF. Lo que nos interesa saber es cómo se va formando la idea de qué producto o servicio tiene que comprar para que luego de un tiempo vaya y compre tu producto o servicio. En el modelo tradicional había 3 pasos. El primero era el del estímulo. El estímulo es, yo estoy escuchando la radio y escucho sobre un producto o servicio. O viene un amigo y me cuenta sobre ese producto y me dan ganas de ir a comprarlo. O veo una publicidad en la televisión. Bueno, hoy Google plantea que hay un momento cero. Previo. En esos 3 momentos había un estímulo, como decíamos recién, un primer momento de la venta donde yo me voy a la góndola porque es una teoría que se hizo hace muchos años. Esta góndola puede ser el e-commerce de tu marca o de tu empresa. Eso constituye el primer momento de la verdad porque es donde yo me encuentro con el producto después de haber tenido ese estímulo. Cuando yo voy y en realidad esa idea que tengo en la cabeza la contrasto con lo que estoy viendo. Y luego viene el segundo momento de la verdad, que es cuando yo experimento ese producto y yo veo en realidad de la idea que me había hecho cuando algo me estimuló y me dieron ganas de comprarlo. Lo vi, lo compré. Ese segundo momento de la verdad determina que yo vaya o no a recomendarlo después. Y lo que dice Google es que cuando estás considerando comprar un producto, el momento cero de la verdad es el que más influye, como estamos viendo en este gráfico. Sin embargo, cuando queremos comprar distintos tipos de productos, por ejemplo, cuando vamos a comprar un auto, esa decisión de compra puede tardar entre 4 meses a 1 año. Cuando vamos a comprar una notebook o un celular que es caro, un teléfono móvil puede tardar hasta 1 año en tomar esa decisión de compra. ¿Y qué es lo que pasa durante ese año? Ya lo sabemos, lo hacemos nosotros todo el tiempo. Vamos a Google, buscamos en Google y nos informamos. De 4, 5, 6 meses, 8 meses, 1 año buscando información. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber para nuestro negocio? Que en ese año en el cual las personas están buscando información, nuestra empresa tiene que estar en esos resultados de búsqueda. Y por otro lado, también tiene que haber comentarios positivos, porque ustedes lo saben y yo lo sé también, nos influyen enormemente los comentarios positivos y los negativos a la hora de hacernos la idea sobre un producto o servicio, pero también a la hora de tomar la decisión de compra, porque eso en definitiva incide en la facturación de nuestras empresas. Pero como vamos a ver en este gráfico, el buscador no influye igual en todas las industrias. Por ejemplo, en la tecnología influye, en los viajes y en los seguros también. Pero cuando estamos buscando sobre comprar víveres, comprar productos de belleza, cuando queremos ir a un restaurante o queremos ir a comprar cosas que podemos conseguir en un supermercado, el buscador hoy no influye tanto.
Entonces la pregunta que queremos hacerle hoy y que es fundamental para sus negocios es ¿cuál es el contenido que están generando para que después Google los encuentre y cuando los usuarios busquen en Google encuentren su negocio y tomen la decisión de compra considerando su producto o servicio? Y por otro lado, ¿están incentivando a sus clientes a dejar comentarios positivos sobre su marca? Les dejamos estas dos preguntas y esperamos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Si tu empresa ya cuenta con un canal de venta por internet, ¿es posible saber cómo compran tus clientes? Y además, ¿qué podés modificar en tu sitio para incrementar las ventas? Desde Chile, Felipe Ríos Barraza, cofundador de iMétrica, nos habló de la importancia de entender las ventas como un proceso que debe ser analizado por partes. Las tres cosas que yo creo que son fundamentales para un e-commerce, para mejorar las métricas y para obviamente generar mejores ventas, yo creo que hay que entender que hay un proceso de venta donde uno primero tiene que traer un usuario a un sitio que después pasa por ciertas cosas y termina comprando. Y generalmente esas cosas es, entró el usuario al sitio, tenía un catálogo, vio una ficha de producto, en esa ficha de producto había un botón que decía agregar a carro, apretó el botón de agregar a carro y pasó por el carro de compra y finalmente termina comprando. Lo que uno plantea en general es que cuando se va a optimizar un sitio siempre se parta desde la última parte hasta la primera. Entonces ahí viene la otra recomendación que habíamos conversado, que es instalar una herramienta de monitoreo que grabe en el fondo cada una de las sesiones de las que pasan por el carro de compra. Y ahí es súper importante, por ejemplo, ocupar estas herramientas como Inspected, Crazy Egg o ClickTail o cualquiera de esas herramientas para poder grabar. Y ustedes se van a sorprender ocupando esa herramienta que los usuarios muchas veces tratan de comprar pero no lo logran porque muchas veces el e-commerce o el dueño del e-commerce o la gente que está a cargo de las ventas por ambición pone formularios muy extensos que requiere uno llenar antes de la compra o el proceso es un poco enredado. Entonces uno empieza a detectar esos patrones con estas herramientas al final. Ya en la parte de al medio, en el fondo de gente que está viendo la ficha del producto y tiene que pasar al carro de compra, ahí sí vale la pena empezar a hacer A/B testing. Una de las cosas más sencillas es, por ejemplo, cambiar el tamaño de la imagen del producto o cambiar la posición de la imagen o cambiar también, por ejemplo, el color del botón. No hay una receta de qué color funciona mejor, pero sí lo que uno debería buscar es que el color del botón haga mucho contraste con respecto al resto de los colores del sitio web, cosa que sea muy fácil e intuitivo donde uno tiene que hacer el siguiente clic o lo que se denomina como call to action, cuál es el llamado a la acción que yo quiero que ese usuario haga. Y lo otro es ya en el comienzo del sitio web o en el homepage, cuál es la propuesta de valor que yo estoy comunicando, por ejemplo, cuál es la frase que yo estoy mostrando hacia mis usuarios. Si yo vendo café, puedo decir mejor cafetería del mundo versus cambiarla por la mejor cafetería del mundo online, y así ir probando distintas frases para ver con qué frase yo hago y logro que el usuario que llegó a la página del principio pase a la página del producto y después de la página del producto pase al carro de compra y termine la compra. Pero siempre, contraintuitivamente, uno debería testear desde el final hacia el principio. Queremos saber, en la ciudad en la que estés, qué cosas te generan dudas a la hora de crear o hacer crecer tus negocios por internet. ¿Cómo pensás venderle al mundo desde Latinoamérica? Si nos estás mirando desde YouTube, suscríbete para no perderte nada. Y si es la primera vez que nos ves y te perdiste otros programas, visita negociosdigitales.tv. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.